Antes de preparar tus lecciones de la guía juvenil para el mes de septiembre, debes tomar en cuenta el orden correcto de los temas. Sábado 3 de septiembre, Yahvé o Baal Zebub. Que el Señor les bendiga, mis estimados jóvenes, jovencitas, hermanos, líderes y lideresas de células infantiles. Una vez más tenemos la oportunidad de poder estudiar el tema de la guía juvenil para esta semana. Y el tema que corresponde, como todos los que se han estado estudiando hasta ese momento, es un tema muy, pero muy interesante. El tema que nos corresponde estudiar esta semana es Yahvé o Baal Zebub. Ese es el tema, es en forma de una pregunta. ¿Yahvé o Baal Zebub? Me gustaría hacer alguna aclaración antes de comenzar, y es cómo se lee el nombre de Jehová o de Yahvé. Si nosotros vemos en el título, solo aparecen 4 consonantes, la Y, la H, la V y la H. Pero estos son parte de lo que se conoce como el tetragrama, es decir, 4 letras o 4 consonantes que en el hebreo, por ausencia de las vocales convencionales como nosotros las conocemos, es el nombre propio de Dios el que estamos leyendo. Entonces, como el nombre de Dios no era algo que se pudiera pronunciar porque había un temor a profanar el nombre de Dios, se le fueron añadiendo ciertas vocales de tal manera que en algún momento de la historia el tetragrama se leyó como Yahvé, Yahweh o como Jehová, o como nosotros comúnmente lo leemos, Jehová. Así que nosotros podemos dirigir el estudio de esta semana refiriéndonos al tetragrama o estas 4 consonantes como Yahvé o como Jehová. No hay ningún problema. El punto es que este es el nombre de Dios ocupado en el Antiguo Testamento, uno de los nombres que nosotros encontraremos. Dicha sea la aclaración, quiero comentarles que el estudio se basa en la lectura del segundo libro de Reyes o Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 2 al 17, y estos versículos los vamos a leer el día de hoy a medida vayamos avanzando en el estudio de esta semana. Nosotros vivimos hoy en una época donde hay una relatividad de valores y de opiniones, donde las personas en esta era posmoderna piensan validar sus pensamientos y el hecho de poder validarlos como auténticos y absolutos. Lo que sucede es que hoy estamos divididos por diferentes temáticas. El mundo está dividido entre lo que puede pensar acerca de la sexualidad, acerca de la identidad de género. La gente se divide en opiniones acerca de estar o no a favor de la vida. Y hay muchos temas coyunturales, muchos temas delicados, muchos temas que hoy conforman la agenda de muchas conversaciones actuales y en donde cada persona plantea o planea posicionar su opinión como la mejor o como la única y absoluta opinión. Y esto ha generado diferentes reacciones. ¿Por qué? Porque no faltan o abundan las personas, mejor dicho, que reclaman su derecho a pensar como ellos quieren pensar. Y esto tiene ciertos riesgos. ¿Por qué razón? Porque en esa actitud de querer validar lo que yo pienso como lo mejor o como lo correcto, olvidamos cuáles son los ideales de Dios, ignoramos a Dios, hacemos de lado lo que el Señor nos enseña en su palabra y cuando nosotros comenzamos a tratar de validar nuestros pensamientos como correctos o como los únicos válidos, también cometemos un error porque estamos solamente tratando de destacar nuestros propios intereses. Hoy estamos ante un episodio muy interesante en la Escritura, en donde un rey trata de poder buscar una respuesta, pero tiene 2 opciones. O le pregunta a Yahvé, el Dios de Israel, o le pregunta a un Dios falso y pagano. Vamos a ver o vamos a ir profundizando en estos momentos lo que la palabra del Señor nos enseña. El punto número 1 de nuestra enseñanza es solo una opción correcta. Me gustaría que leyéramos los primeros 4 versículos que dicen de la siguiente manera.
Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey Ocosías, la palabra nos enseña que había tenido un accidente. Él se había caído de la ventana del piso superior de su palacio y seguramente esto le había dejado muchas lesiones. Y con mucha probabilidad esto lo había dejado en cama. Lo que el rey quería era saber si iba a poder recuperarse, y por eso envía unos mensajeros a buscar la respuesta en un dios pagano, que en este caso es Baal-Zebub. Esto nos habla ya de elementos muy importantes, porque como padres, el rey Ocosías había tenido tanto a Acab, que por el lado de Acab conocía del Dios de Israel, conocía todo lo que había ocurrido con el profeta Elías, por lo tanto seguramente había escuchado del poder del Dios de Israel, de Yahvé, pero también conocía del lado de las deidades paganas, gracias a su mamá que era pagana también. Gracias a ella conocía diferentes deidades y tenía como los dos contextos, ¿verdad? Él tenía las dos opciones. Ahora bien, al momento de escoger a quién consultar, él consulta a uno de los dioses paganos de Ecrón. Opta por una opción, pero no la opción correcta. La palabra del Señor nos enseña que él, en el ánimo de buscar una respuesta, envía unos mensajeros, pero los envía precisamente a buscar respuesta en Baal-Zebub, dios de Ecrón. Y aquí es donde nosotros observamos, él tenía dos opciones, pero tomó la opción incorrecta. En la vida nosotros vamos a tener diferentes opciones frente a nosotros. Habrán momentos de tomar decisiones que serán trascendentales para nosotros, mis estimados jóvenes y jovencitas. Decisiones importantes que no podemos dejar atrás y que en algún momento debemos tomar. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, o hay que valorar, mejor dicho, algo muy, pero muy importante. Y es que de las decisiones que podemos tomar, debemos ser muy cuidadosos de siempre tomar las mejores decisiones. Y las mejores decisiones son aquellas que están respaldadas por el Dios de Israel. Tomar una mala decisión significa sufrir las consecuencias de nuestra insensatez. Tomar una mala decisión implica sufrir las consecuencias de esta decisión y poder experimentar en carne propia dichas consecuencias que pudieron evitarse si nosotros hubiéramos tomado la decisión correcta. El rey Ocosías ojo con eso, tomó una decisión incorrecta y va a consultar a una deidad falsa y no al Dios de Israel. Esto debe dejarnos conciencia, repito, de que en algún momento usted y yo vamos a tomar decisiones, pero debemos valorar que estas sean las mejores decisiones, y estas solo las podemos tomar con la cobertura del Dios de los cielos. El segundo punto del estudio es solo una aptitud correcta. Vamos a leer del versículo 9 al 15. Y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. «Hombre de Dios», le dijo, «el rey le ordena que baje». «Si soy hombre de Dios», replicó Elías, «que caiga fuego del cielo y te consuma junto a tus 50 soldados». Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. «Hombre de Dios», le dijo, «el rey le ordena que baje inmediatamente». «Si soy hombre de Dios», repuso Elías, «que caiga fuego del cielo y te consuma junto a tus 50 soldados». Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados.
Por tercera vez, el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. El ángel del Señor le ordenó a Elías: baja con él, no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey. Dios estaba consciente que la decisión que el rey había tomado era incorrecta totalmente. No solamente su decisión, sino que la actitud que estaba detrás de esta decisión era una actitud incorrecta de querer hacer las cosas como a él bien les parecía. Recordemos que, como habíamos mencionado, el rey Ocosías también sabía del Dios de Israel. También seguramente había escuchado de todo lo que Dios había hecho, incluso con la vida de Elías. Pero aún así se empeña en seguir su decisión incorrecta. El rey Ocosías lo que hace es enviar a un mensajero, o lleva a un oficial junto con soldados para poder llegar y poder consultar a un Dios falso y real lo que ocurría. Pero Elías iba a salir al encuentro y Elías estaría frente a ellos tratando de reivindicar esa decisión incorrecta. La palabra del Señor nos enseña que la respuesta de Elías fue contundente y fue muy dura, porque al encontrarse tanto con el primer oficial y su grupo de soldados como con el segundo oficial que el rey había enviado para tratar de seguir con su decisión incorrecta, Elías hace que descienda fuego del cielo y que consuma tanto al oficial que iba a cargo como a los soldados que le acompañaban. A partir de que el rey Ocosías envía a estos mensajeros o a estas personas encargadas de buscar la respuesta de si él se recuperaría o no, él va a enviar varios contingentes compuestos por un oficial y un grupo de soldados que les iban a acompañar. Elías sale al encuentro para tratar de poder cambiar el rumbo de estos oficiales y que pudieran entender que el único Dios verdadero era Yahvé, es Jehová. Pero vemos una actitud muy arrogante en el rey Ocosías. ¿Por qué? Porque envía el primer contingente y cuando se encuentran con Elías, Elías hace descender fuego del cielo que consume tanto al oficial como los soldados que le acompañaban. Esa hubiera sido respuesta suficiente para que el rey entendiera que el rumbo que iba tomando, que la decisión que estaba tomando no era la correcta y que estaba a tiempo para corregir esa decisión. Pero vemos que hay mucha arrogancia de parte del rey Ocosías porque no tuvo con el primer contingente, sino que envió el segundo. ¿Cuál fue la respuesta del profeta Elías con el segundo contingente? Fue la misma. Es decir, una vez más desciende fuego del cielo y tanto el oficial como los soldados que le acompañaban fueron consumidos totalmente. Ya eran 2 ocasiones en las que Dios, a través del profeta Elías, estaba tratando de corregir la decisión incorrecta del rey Ocosías. Pero no teniendo con los primeros 2 contingentes y con la respuesta contundente de Dios, Ocosías no obedece y envía un tercer contingente, un tercer grupo, donde de igual forma va a cargo un oficial y un grupo de soldados. Pero aquí la cosa fue diferente. Este tercer oficial a cargo sabía lo que había ocurrido con los contingentes anteriores. Sabía que el poder de Dios les había consumido, que había descendido fuego del cielo a través de la vida del profeta y estos primeros 2 contingentes eran totalmente historia, habían muerto. Y ahora él era el tercer contingente. Y en la actitud de este tercer oficial hay elementos que debemos valorar. El versículo 13 dice: por tercera vez el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. La actitud de este tercer soldado,
de este hombre que iba a cargo de este oficial que iba a cargo de estos soldados y que iba siguiendo las indicaciones de un rey soberbio que no quería entender el propósito de Dios al tratar de corregir su decisión, fue una respuesta que demostró humildad y humillación. En la vida, mis estimados jóvenes, jovencitas, es necesario, mis hermanos, que aprendamos a humillarnos y que aprendamos a reconocer cuando cometemos un error. No siempre es fácil reconocer que nos hemos equivocado. No siempre es fácil reconocer que nuestro caminar no es el correcto. Pero es necesario que nosotros aprendamos de nuestros errores y que también aprendamos a humillarnos, pero delante de Dios, por supuesto. Porque es Dios el que tiene clara la voluntad que tiene para nuestra vida. Nosotros podemos, ante la vida y ante los retos que la vida misma implican, podemos tener dos tipos de actitud. Podemos ser nosotros personas como el rey Ocosías, que eran obstinadas y que pretendían hacer lo que ellos querían como fuera y a costa de lo que fuera, siendo necios, arrogantes y desobedientes, pero las consecuencias vendrán. Pero podemos ver el ejemplo de este oficial, que temiendo la vida de sus propios hombres y la suya, él estaba consciente de lo que Dios estaba haciendo y de cómo los contingentes anteriores habían muerto a causa de la desobediencia obstinada del rey. Y lo que hace es rogar por su vida. La humildad siempre abrirá más puertas que la arrogancia. La humildad siempre nos permitirá llegar más lejos que la necedad. Y la humildad abre puertas porque precisamente demuestra una aptitud dispuesta a aprender y a seguir adelante, corregir el camino y ser lo suficientemente valientes para aceptar cuando nos equivocamos. Y esa debe ser una aptitud que nosotros en nuestra vida, mis estimados, debemos replicar en cada momento. Y estoy seguro que en más de alguna ocasión hemos cometido errores y seguramente en el futuro seguiremos cometiendo errores. Pero seamos lo suficientemente humildes para reconocer cuando nosotros hemos cometido un error o cuando nuestra decisión no ha sido la correcta. A eso debemos sumar que también debemos ser lo suficientemente responsables para poder sufrir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Por eso lo mejor es tomar las decisiones con la ayuda y con la dirección de Dios. Eso nos lleva a un tercer punto. Solo una palabra. El rey Ocosías había ignorado a Dios y en lugar de buscar a Yahvé o a Jehová, el único Dios verdadero, como lo vimos al principio, él decide buscar un Dios que ni es verdadero, no es real, un Dios pagano, que seguramente no le iba a tener la respuesta. Cuando nosotros observamos la triple mención del reproche del nombre de Dios, es decir, que en 3 ocasiones él decide ignorar la palabra de Dios a través del profeta, decide él seguir con su obstinada decisión, nosotros observamos que hay un rechazo. Y el mensaje para el rey era contundente y nosotros lo podemos ver tanto en el versículo 3, en el 4, en el 6 y el 16. Si gusta, veamos el 16, lo que dice la palabra de Dios. Así dice el Señor, enviaste a mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Crón. ¿Acaso no hay Dios en Israel que puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Debemos aprender que Dios siempre tiene la última palabra. El rey Ocosías podía seguir enviando contingentes, no solo 3, podría haber seguido enviando 4, 5, y su actitud iba a ser la misma, de necedad y desobediencia. Dios le estaba diciendo, en otras palabras, a través del profeta, solo hay un único Dios verdadero, y este es Jehová, Yahvé, el único Dios. Y era el único que podía decir, puesto que es el único real, es el único que podía decirle una respuesta certera y verdadera al rey Ocosías. Pero Dios toma una decisión. Dios observa el rechazo del rey Ocosías de esa dirección tan necesaria de él, y el rey Ocosías desiste, y esto iba a traer consecuencias,
Y el mensaje era claro, duro y contundente. El Señor le dice, no te vas a levantar de ese estado en el que te encuentras. Esas palabras duras no son fáciles de aceptar y seguramente no serían fáciles para él, pero repito, debemos nosotros tener conciencia de que Dios tiene la última palabra, de que Dios responde a las oraciones, de que Dios va a ver la actitud que nosotros tenemos al momento de tomar decisiones, y eso es lo bueno. Nosotros podemos hacer que las personas piensen de nosotros algo, podemos crearnos un buen concepto delante de la gente, pero Dios conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Dios conoce lo que verdaderamente hay en nosotros. Y por esa razón Dios maneja nuestra vida y Él es el que tiene la última palabra, porque cuando ve que en el hombre, que en el ser humano hay una intención maligna, de necedad, de arrogancia, seguramente Dios no le permitirá seguir con sus planes y Dios hará lo posible para poder corregir y para poder redirigir la vida de esta persona. Lamentablemente las consecuencias para Ocosías van a ser muy duras, pues Dios había tomado una determinación. El rechazo que él había tenido para con su nombre, ahora se iba a manifestar en una sentencia prácticamente de muerte para su vida. Esto nos deja lecciones muy importantes y como lo habíamos mencionado al principio, en cada una de nuestras decisiones debemos tener mucho cuidado de que estas decisiones estén bajo la cobertura de Dios. A veces el mismo ambiente que mencionábamos al inicio de este estudio, en donde las personas creen que pueden validar sus pensamientos y que tienen el derecho a pensar como quieren, no te olvides que para nosotros es importante ser guiados por la palabra de Dios, que no somos nosotros los que tenemos la última palabra, que por muy obstinados que estemos a hacer algo, no siempre será lo mejor, más cuando no tenemos una aprobación de parte de Dios. Debemos aprender a depender de la voluntad de Dios. Debemos aprender a conocer cuál es la dirección que Dios tiene para nosotros, cuáles son sus caminos. Cuando la Biblia en innumerables veces habla de caminos, habla precisamente de la forma en la que decidimos llevar nuestra vida. Los caminos de Dios son representados por esa manera de vivir donde nosotros morimos al yo, a nuestra propia voluntad y comenzamos a vivir como Dios desea que nosotros vivamos, haciendo su voluntad y dándole prioridad a aquellos valores que Él nos enseña en su palabra. Seguramente las decisiones que vamos a tomar a partir de ahí serán mejores, serán decisiones que Dios respaldará y serán cosas que nosotros veremos para bien en nuestra vida. Por otro lado, si seguimos obstinados en creer que mi decisión es correcta o lo que yo pienso es correcto, no importa lo que diga la Biblia, no importa lo que digan en la iglesia, no importa lo que digan en la célula, serás tú quien vivirá directamente las consecuencias de esa necedad y de no querer escuchar el consejo oportuno de la palabra de Dios. Un día seremos juzgados. La palabra nos enseña, y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo número 12, versículo 48. El Señor, un día estaremos frente a Él y seremos juzgados. Y no vamos a ser juzgados nosotros por nuestros propios criterios, sino por aquellos elementos o aquellos criterios que Dios ha dejado en su palabra, esos se tomarán como base. Entonces ahí no será válido el yo creo o el yo pienso, o porque yo creo así debe ser y por eso lo hice, sino que ahí lo que será válido es si nosotros seguimos o no el consejo de la palabra de Dios, que gracias a Él semanalmente escuchamos a través de todos estos estudios. Que Dios nos ayude a todos a poder comprender que todo trata de Él y que Él tiene la última palabra. Que Dios nos ayude a tener la suficiente humildad para corregir nuestro caminar y seguir adelante en el propósito que Él ha marcado para nuestra vida. Este ha sido el estudio para esta semana y espero que nos animemos unos a otros a investigar todavía más. El propósito, recordemos, es que nuestra juventud participe, que nuestra juventud dé sus opiniones, pero también que nosotros podamos de la mejor manera presentar este estudio y así todos podamos aprender. Rogamos a Dios para que sea Él cumpliendo los propósitos que tiene con este tema. Sigamos adelante, esforcémonos esta semana para que ninguno de nuestros jóvenes falte a su cita en su célula juvenil. Que el Señor me los bendiga a todos, un gusto poder estar con ustedes.